Muy buenos días, queridos hermanos. Espero que hayan podido escuchar el devocional del día de ayer y que su día haya terminado quitando aquel enojo que quizás había para con otros y que la palabra de Dios haya hecho efecto en sus corazones porque es su palabra y no la mía. Dejábamos ayer una pregunta que era: ¿podemos enojarnos contra Dios? Y quisiera invitarles a buscar en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. Téngalo abierto, allí abra la palabra de Dios, vamos a compartirlo juntos. Mientras le cuento que puede alguno decir: otra vez vamos a hablar de Jonás. Me acuerdo que mi papá, hubo un tiempo que parecía que todos los mensajes eran con David. Y llegábamos a casa y decían: no pueden hablar de otra cosa que no sea de David. Le digo: quizás te quiere hablar el Señor acerca de David. Y decía él medio gruñón: bueno, pero yo ya lo sé todo lo de David. A él le gustaban mucho las cartas del apóstol Pablo, por eso siempre quería que vayamos hacia allí. Tiene su Biblia así en Jonás capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás es el profeta que rehusó cumplir con el mandato de Dios. Al menos es el único que encontramos en la palabra. Y también es el único caso en que vemos que tuvo una misión de ir a profetizar a una nación extranjera. Pero en primer lugar, Dios le habla y él desobedece completamente, haciendo exactamente lo contrario. En segundo lugar, podemos ver cómo comenzó su descenso en su vida. En el versículo 3 dice que descendió a Jope. Él se fue desde la presencia de Dios y podemos ver allí en el capítulo 2 cómo descendió hasta el fondo del mar. En tercer lugar, podemos ver que no solo él sufrió las consecuencias, sino que también hizo sufrir las consecuencias a otros. En el capítulo 1, versículo 10 al versículo 14, le dice la gente que estaba en el barco: ¿por qué nos has hecho esto? Y aclara la palabra: porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. ¿Sabe? El Salmo 139, del versículo 7 al 12, David decía en el versículo 7: ¿a dónde huiré de tu presencia? No hay forma de huir de la presencia de Dios. Y Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, yendo exactamente en sentido contrario a donde Dios lo había enviado. ¿Qué fue lo que lo motivó a Jonás a hacer semejante desobediencia? Vayamos a ver un poquito lo que Jonás decidió. Fueron decisiones que lo llevaron, como dijimos, a un descenso constante. Dios lo manda a servir y Jonás le dice: no te voy a servir, ni te voy a obedecer, y voy a hacer exactamente lo contrario a lo que me estás diciendo. Y donde Dios lo mandó a predicar a un pueblo acerca de un mensaje condenatorio, Jonás se fue exactamente a un lugar lejos de donde Dios lo había mandado. Ahora, Dios lo manda en el capítulo 3 nuevamente, y podríamos decir que después de que Jonás había pasado por tantas penurias como fue ser echado al mar para que ese barco no se hunda, donde fue que encontró aquel pez que Dios había preparado para salvarle la vida, y pasar ese tiempo ahí adentro de la panza de ese pez
entre medio de tantas cosas que estaría pensando, podríamos decir que cuando ese pez lo vomita a Jonás en aquella playa, podríamos decir, bueno, aprendió la lección, ¿no? Pero parece que no, porque en el capítulo 3 Dios le vuelve a decir a Jonás que se levante y que vaya a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame el mensaje que Dios le había dicho. Y saben, es como que Jonás le dijo, ahora que me mandás nuevamente, te voy a obedecer, pero no pienso decirle más nada que el mensaje de condenación. La verdad creo que Jonás no quería que se arrepientan. El versículo 4 del capítulo 3 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Qué sentimiento tan tremendo tenía Jonás en su corazón. Qué deseo tan aterrador. ¿Qué fue lo que lo estaba llevando a Jonás a poder hacer todo esto en contra de Dios y sin importarle siquiera tantas miles de personas que se encontraban en aquel lugar? Dice que Jonás oró a Dios en el capítulo 4 y oró a Dios después de ver cómo se había arrepentido el pueblo de Nínive, cómo se habían apartado de lo malo que hacían y cómo Dios los había perdonado justamente por esa causa de arrepentimiento. Y en el capítulo 4, Jonás ora a Dios no para agradecerle por haberlo hecho recapacitar a él o por haber salvado a ese pueblo, sino que ora a Dios para contarle el enojo que tenía contra él. Y tremendo, dice el capítulo 4, versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía aún aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¡Qué tremendo! No solo oró a Dios para contarle su enojo contra él, sino que le dijo, ¿sabes qué, Dios? Estoy enojado porque sos misericordioso y clemente, y yo sabía que iba a pasar esto. Y ahora me voy a sentar acá a mirar este pueblo a ver si capaz no se arrepienten, y veo con mis propios ojos cómo los destruís. Qué tremendo, ¿no? Podemos estar pensando en nuestro interior, pero ¿cómo Jonás podía pensar con tanto enojo y podía permitir que, como decíamos ayer, su enojo lo encegueciera de tal manera? ¿Cómo podía quitarlo de un razonamiento que podríamos decir sería tan agresivo como el que tenía en su corazón? Pero siguió adelante, parece que no había aprendido. Y Jonás no solo se tuvo que preparar su propia enramada, no solo había salido de aquella ciudad, sino que se sentó para ver qué acontecería. Y vemos como Dios hace crecer una calabacera para cuidarlo del sol. Entonces Jonás habrá dicho, bueno, ahora estoy más cómodo, Dios me está entendiendo, Dios está haciendo algunas cosas para ver que yo realmente tengo razón, al punto que Dios dice que
no solo preparó aquella calabacera, sino que también preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. ¿Cómo se puso Jonás? ¿Cómo se puso? Creo que las palabras de Jonás habrían sido: en vez de cuidarme a mí del sol, ¿los perdonás a estos asesinos? Estoy enojado, Dios mío. En el versículo 9 dice: entonces le dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Decíamos ayer, ¿podemos enojarnos con Dios? Y ¿saben qué, mis queridos hermanos? Yo no sé si usted se ha enojado con Dios, pero yo tengo que confesarle que sí. Alguna vez me había enojado con Dios. Recuerdo una situación muy particular en mi vida, cuando viajaba en uno de mis viajes a Villa Pegüeña y volvía solo de allí, y venía por la zona de Aluminé, y acostumbramos cuando volvemos por la zona de la montaña que si hay alguien haciendo dedo y tenemos la posibilidad de llevarlo y es gente del campo, hacemos realmente o sea, abrimos nuestra puerta del auto para poder invitarlos a entrar. Y recuerdo que había un hombre haciendo dedo allí en el medio de la ruta, y sinceramente yo estaba tan enojado, que sabía que cada vez que levantaba a alguien, así como se me dio la oportunidad, tenía que predicarle el Evangelio. No podía otra cosa que hablarle de lo más importante, que era hablarle del Señor Jesucristo. Y recuerdo que pasé por adelante de ese hombre y iba solo, tenía todo el lugar de la camioneta y no quería parar. Y seguí adelante, hice como unos 5 kilómetros y tuve que frenar porque tenía ya un ardor en mi interior y seguía enojado con Dios. Y volví, digo, bueno, capaz que ya lo llevó alguien. No, ese hombre estaba allí esperando que alguien lo levante en la ruta. Y ese alguien Dios quería que sea yo. Lo hago subir, pasan unos kilómetros, lo tenía que llevar hasta Zapala, eran como 80 kilómetros de viaje. Y pasó unos 10 minutos, 15 minutos y yo no quería hablar y no quería hablar. Estaba enojado con Dios, estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, con pruebas muy difíciles. Y saben, como a los 15 minutos ya no pudo mi boca estar cerrada y el Señor la abrió y empecé a predicarle el Evangelio. Y le dije, recuerdo, ¿alguna vez le hablaron de Jesucristo? Digo, total, ahora me dice que sí y ya no tengo que hablar más, porque ya alguien le predicó. ¿Le hablaron de Jesucristo? Y este hombre, con muy pocas palabras, me mira y me dice, ¿quién es Jesucristo? Yo lo miré como digo, me está cargando. Me dice, no, ¿me podría explicar quién es Jesucristo? Yo empecé sin ánimo, sin deseo, a predicarle el Evangelio. Al punto que cuando terminé de predicarle el Evangelio, hasta casi enojado, le digo, bueno, si usted quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, tiene que arrepentirse. Y no hablé más. Pasaron unos kilómetros y este hombre me dice, perdón, ¿me podría ayudar usted a que yo pueda decirle a Dios que me arrepiento? Recuerdo que eso fue como un mazazo en mi cabeza. Fue como tocar mi corazón de parte del Señor Jesucristo en aquella circunstancia, al punto que frené la camioneta, me detuve a un costado y con mis ojos llenos de lágrimas, primero tuve que pedirle perdón yo al Señor. Estaba enojado con Él, pero Él me había mandado a cumplir la obra que Él quería. Había un alma que llevarle el Evangelio. Tenía que salvarse ese hombre porque tenía que conocer a Jesucristo.
Y saben, esa fue mi experiencia. Me enojé con Dios y Dios me tuvo que enseñar que yo tenía que obedecerle a Él. Ahora, ¿por qué nos enojamos con Dios? ¿Cuáles son las cosas que nos motivan a enojarnos con Dios? En primer lugar, nos enojamos cuando vemos que hay personas que hacen las cosas mal y que nos produce como injusticia en nuestro corazón. Y ver esa injusticia nos provoca enojo. Y a veces quisiéramos, como dijo Juan alguna vez, que descienda fuego del cielo para cocinarlos. Quizás nos pasa con los políticos, quizás nos pasa con compañeros de trabajo, quizás nos pasa con vecinos. ¿Sabe? ¿Se acuerda cuando Juan quería calcinar a los samaritanos porque no lo recibieron cuando él les llevó el Evangelio? ¿Qué le contestó el Señor? En Lucas 9:56 le dice el Señor, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Salmo 37, versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Pero a veces nos enojamos por ver a aquellas personas. Pero también nos enojamos con Dios cuando hay algún hermano que se aparta y se manda todas las macanas juntas, al punto que hasta nos perjudica a nosotros. Y vuelve a la iglesia y hay que perdonarlo y festejar mientras nosotros estábamos allí en la casa del Padre, cantando, escuchando y trabajando, y él estaba haciendo de las mil y unas. ¿Se acuerda cómo se enojó con su padre, el hermano mayor del hijo pródigo? En Lucas capítulo 15, versículo 28 dice, pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Nos enojamos. ¿Y saben también por qué nos enojamos con Dios? Nos enojamos con Dios cuando no nos quita la prueba en los tiempos que nosotros queremos. Y aún a pesar de ese enojo nuestro, Dios nos sigue poniendo en esa prueba. Y a veces nos enojamos mucho más cuando aún a pesar de esas pruebas le estamos sirviendo y más pruebas nos manda Dios. ¿Se acuerda cómo se enojó Elías cuando le pide a Dios que le quite la vida porque ya no aguantaba más la prueba, cuando después de haber mostrado el poder de Dios, una mujer lo persiguió y él en Primera Reyes 19:4 le dice, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿En qué etapa estás de tu enojo con Dios? ¿Estás en el barco, como estaba Jonás, durmiendo? ¿Estás en el fondo del mar, adentro de la panza del pez? ¿Estás haciendo la obra que Él te pidió, pero enojado? ¿O estás esperando debajo de la calabacera? O peor, tu calabacera ya se secó y estás debajo del sol con ese viento que tanto molesta. En esta mañana Dios te llama a reflexionar. Dios nos llama a reflexionar. Quiero contarte que nunca nadie que se enojó con Dios le pudo ganar. Él siempre tiene razón. Te invito a pedirle perdón y a postrarte a sus pies para volver a empezar. No hay duda que Dios debe estar enojado con tu actitud como lo estaba con la mía, y debe estar entristecido como lo estaba conmigo.
En Éxodo 34:6 dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él es tu Padre, Él es tu Dios. Él puede quitar aún la peor de las pruebas, pero Él busca de nosotros que nos desenojemos, que le pidamos perdón y que confiemos en Él. Te invito en esta mañana a tomar esta decisión. Quita tu enojo de tu corazón y te invito a postrarte a los pies del Señor. Que el Señor te bendiga en esta mañana y puedas realmente experimentar la bendición de Dios al abrazarte nuevamente.